Oh, las vehementes de la gestión del talento humano, gestores de nómina, líderes de organización. Vamos a crear una regla salarial en nuestro potente software de planilla, nuestro software de recurso humano, nuestro ERP, Odoo. ¿Qué es una regla salarial? Es un concepto por el cual se opera, se formula un cálculo que afecta la nómina del empleado. Por ejemplo, la remuneración que va a percibir se calcula en base a una regla salarial. Si hay que pagarle una asignación de acuerdo al número de hijos que tiene, o si tiene o no tiene hijos, ese es otro concepto salarial que se formula a través de una regla salarial en nuestro ERP. Es muy común, sobre todo si estás familiarizado con el manejo de nóminas, que uno pague distintos conceptos salariales. En esta oportunidad te voy a ejemplificar cómo creamos un nuevo concepto, lo formulamos con código Python y luego corremos un proceso de nómina para que veas cómo afecta el cálculo de este nuevo concepto a la corrida de nómina del empleado, al cálculo de lo que se le tiene que pagar al empleado. Es un video avanzado. Requiere tu comprensión previamente de las bases del módulo de nómina de Odoo. ¿Qué son los payslips, las boletas o los cálculos de nómina de cada empleado? ¿Qué son las estructuras salariales? ¿Qué son las reglas salariales? Hay cierto conocimiento que necesitas, que es una categoría de regla salarial. Pero no es tan avanzado. Entonces, si ya has pasado ese primer nivel o curva de aprendizaje para entender las bases de la nómina en este ERP, este video te va a servir para que sepas cómo crear una regla y formular. Y si todavía no sabes las bases, es que no nos estás siguiendo. Ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete al canal para que no te pierdas nada del contenido. No solo publicamos contenido avanzado, también empezamos o publicamos contenido para que empieces desde cero. Suscríbete. Aquí tenemos nuestra vista, nuestro dashboard, el panel de la nómina. Lo primero que vemos al ingresar a nuestro módulo de nómina es este dashboard. Bien. Aquí en configuración tenemos diferentes reglas salariales que manejamos. Aquí las tengo agrupadas por la estructura a la que pertenecen esas reglas. Recordemos que en Odoo podemos manejar múltiples estructuras salariales. ¿Qué es la estructura salarial? Aquí se ve clarísimo. Una estructura salarial es un agrupador de reglas, pero también nos sirve para asignar ese grupo de reglas que engloba una estructura, asignárselas a un contrato en específico. Porque cuando asignamos o decidimos qué concepto o qué grupo de reglas o conceptos salariales se le va a pagar a un empleado, lo hacemos a través de la estructura, indicándole en el contrato al empleado a qué estructura salarial o a qué tipo de estructura, para ser más específico, se relaciona ese empleado. Bien, tengo múltiples reglas y quiero crear una nueva, a la que le voy a llamar fondo de empleados. Hay un concepto salarial en donde se le descuenta a nuestros empleados un porcentaje, digamos, del 9%, ¿en base a qué? A su remuneración básica. Pero no queda ahí, sino que hay un tope. Si ese 9% sobre la remuneración básica es mayor que, pongámosle, 300, entonces no se le descuenta más que eso. Es decir, lo máximo que se le puede descontar es 300. ¿Cómo creamos esa regla? Estoy usando un caso, se me ha ocurrido una regla X, ¿no? Que no es del todo fácil, no es simplemente un porcentaje, sino que le estoy poniendo un tope además, para añadirle un poquito de complejidad.
¿Cómo creo esa regla y cómo la formulo? Muy fácil. Lo primero que tienes que identificar es en qué momento vamos a calcular esa regla y sobre qué otros conceptos queremos calcular. Se los acabo de describir. Yo ya identifiqué que es un porcentaje sobre su remuneración básica, sobre todo aquello que comprende los conceptos por los cuales percibe un ingreso este colaborador. Entonces, identifico que dentro, por ejemplo, de este conjunto de reglas que maneja el empleado, tengo la regla salario básico que está agrupado por una categoría llamada básica. En este caso solo hay una regla en esa categoría. Si hubiera más reglas, quizás quisiera incluir todas esas reglas. Pero de momento identifico de que esta regla que pertenece a esta categoría es la que tiene que verse afectada o la que tiene que servir como base de cálculo para el porcentaje que quiero descontar. Ya identifiqué sobre qué reglas, sobre qué conceptos voy a hacer mi cálculo. Entonces puedo decir o puedo aterrizar ese concepto que les explicaba al inicio, que ese 9% se va a aplicar sobre aquellas reglas o aquellos cálculos cuya categoría sea básica. Perfecto. ¿Qué más? Ahora tengo que decidir en qué momento se va a calcular, ¿no? Ya decidí sobre cuál es mi base de cálculo, ahora tengo que decidir en qué momento. Es crítico. Yo necesito que la regla básica se calcule primero. Entonces mi regla tiene que calcularse después de que obtenga yo cuál es esta regla, ¿no? Todas las reglas que pertenecen al básico. Pero, dado que ese porcentaje, ese 9%, es un descuento que le hago al empleado, es una deducción, yo necesito que esa deducción, que ese importe se calcule antes de calcular el salario neto, porque se lo voy a descontar. Perfecto. Siendo así, ya sé que tengo que calcularla después del básico, antes del neto. ¿Para qué me sirve eso? Para determinar la secuencia. Entonces, no importa que esté antes o después de AFP, antes o después del seguro. Lo importante es que esté después del básico y antes del neto. Entonces, ¿a qué categoría lo puedo hacer pertenecer esta nueva regla? Tercer punto. Quiero que pertenezca a la categoría de deducción. Dirán, ¿por qué esa categoría, Fernando? Porque yo sé que tengo que afectar el neto a pagar del empleado. Entonces, este neto a pagar ya me descuenta las categorías o las reglas de la categoría de deducción. Por lo tanto, con que yo haga que esta nueva regla pertenezca a la categoría de deducción, ya va a afectar el neto a pagar al empleado. Dicho eso, identifiqué esas tres cosas. Base de cálculo, oportunidad o en qué momento deseo que se calcule, ¿no? Y a qué categoría va a pertenecer. Ya tengo las bases, lo principal para establecer mi regla, para iniciar. Vamos a crear aquí nuestra regla. Le vamos a poner un nombre, en este caso fondo, empleado. Categoría, ¿cuál habíamos dicho? Deduction. Código, el código que tú creas conveniente, digamos, por ejemplo, FOEM, de fondo empleado. Secuencia, tiene que ver con la oportunidad, el momento del cálculo. ¿Qué secuencia habíamos dicho? Voy a estructura, es la que estamos revisando, regular pay. La secuencia tiene que ser antes del neto, puede estar aquí en cualquiera de estos lugares. Entonces, 201, yo le puedo poner esta regla que estoy creando, 201. ¿Dónde se fue mi fondo de empleado? Aquí está. Secuencia, le voy a poner 201. Quiero que aparezca en el dashboard como costo. No, no es costo. Quiero que aparezca en el reporte de la planilla. Sí, quiero que se vea el reporte como una deducción que se le hace al empleado. ¿Basado en alguna condición?
siempre es verdadero, es decir, siempre se va a calcular esta regla para los empleados que pertenezcan o tengan esta estructura, desde luego. Es una regla que pertenece a esta estructura. Es la estructura la que se configura en el contrato. Entonces, no es que esta regla aplique a todos los empleados. Va a aplicar a aquellos empleados a los que se les pague en base a esta estructura. Y si un empleado pertenece a esta estructura, quiero que siempre se calcule esta regla. Tipo de cálculo. Acá Odoo nos facilita porque podemos poner una cantidad fija, podemos poner un porcentaje. Yo podría poner acá un porcentaje, pero voy a utilizar código Python. ¿Por qué código Python? Porque hay un tope, hay más información que quiero poner, que me interesa colocar, ¿no? En base a lo que les he descrito. Vamos a ponerle el código Python. Primero, habíamos dicho que había una tasa que se aplica. ¿Qué tasa? Del 9%. Les voy a poner, mi tasa es igual al 9%. ¿Qué más? Habíamos dicho un tope. El tope era de 300. Vamos a poner tope es igual 300. Perfecto. Luego, habíamos determinado que se iba a calcular sobre las reglas que pertenecen a la categoría básico. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entonces voy a crear una nueva variable llamada aporte. Va a ser igual al cálculo de las reglas que pertenecen a la categoría básico. Categories.basic. Y esto lo vamos a multiplicar. ¿Por qué lo multiplicamos? Yo diría que por la tasa, ¿no? Por la tasa entre 100. Perfecto. Entonces, el aporte se va a calcular de esta manera. El conjunto de reglas que pertenecen a la categoría básico, que se calculan antes. Recuerden, de ahí la importancia de la secuencia. Porque primero, cuando calcule la nómina de ese empleado para un periodo específico, primero Odoo va a calcular todas esas reglas pertenecientes a esta categoría. Una vez que tengo ese valor, lo sumo. Lo que va a hacer Odoo es sumarla. Y le va a aplicar esta tasa, ¿no? Que es 9%. Entonces, la tasa sobre 100 es 9%, digamos. Bien. Luego, no es todo. Ahora tengo que formular las condiciones que habíamos acordado. Es decir, si el aporte sería mayor, ¿no? Si el aporte es mayor que el tope, ¿cuál es el tope? Este, ¿no? Si el aporte es mayor que el tope, 2 puntos, 4 espacios, 2, es la indentación según el manifiesto de Python, digamos. Entonces, el resultado va a ser igual al tope. En negativo, ¿no? Porque este cálculo es positivo y como es una deducción y mi fórmula para hallar el neto me suma las deducciones, entonces quiero que mis deducciones estén en negativo. Perfecto. Por lo tanto, si el aporte, es decir, si este cálculo es mayor que el tope, ¿qué es lo que vamos a pagar? El tope. Entonces el resultado es el tope. Bien. De lo contrario, 2 puntos, 1, 2, 3, 4 espacios. El resultado quiero que sea igual al aporte. Eso es. Bien. Guardemos los cambios. Bueno, felizmente Odoo ya cuenta con autoguardado una vez que me muevo de aquí. Antes de terminar voy a poner una descripción. Completamente recomendado. Siempre describan adecuadamente su regla, qué es lo que hace para que cualquiera pueda entenderlo. Incluso si no entiende de código Python, que tenga una clara idea de qué hace esta regla, para qué sirve, sobre qué otros conceptos se calcula. Es muy útil. Y a nivel de contabilidad voy a poner que esto es va a tener una cuenta por pagar, digamos. Pagar. Voy a escoger ahora cualquier cuenta por pagar.
digamos esta. Ahora sí, calculemos nuestra nómina para ver cómo afecta. Vamos a nuestros payslips. Entro a una nómina, computo mi nómina y quiero revisar el cálculo. Aquí está, mira, la regla, el nuevo concepto salarial que hemos creado, se calcula y tiene un importe de 300 en negativo. Claro que sí. Y mi neto ya se ve afectado por ese descuento, porque lo puse como una deducción y lo calculé en el momento correcto, ¿no? Antes de calcular el neto. ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos verificar que se ha calculado de manera correcta. 9% de 10.000, ¿cuánto es? Es más de 300. Y como nuestro tope es 300, entonces, ¿cuál va a aplicar? 300, porque es el tope. Si subimos el tope, voy a cambiar mi regla, a ver. Voy a ir a las reglas para modificarla. Era la regla de fondo empleado. Voy a hacer que el tope sea 5.000. Guardo. Recomputo, recalculo mi nómina y vemos, ¿ves? Fondo, el 9% de 10.000 es 900. Como es menor que el tope, ¿qué va a tomar? El cálculo del porcentaje. Y además, he planteado en mi regla, he planteado una estructura que también permita que el administrador de nóminas, sin mucho conocimiento de Python o de código, pueda editarlo. También nos facilita, ¿no? ¿Qué pasa si en algún momento queremos mover el tope? Bueno, algún asistente o analista de nómina con un poquito de conocimiento avanzado, o por último, el administrador de sistemas o el quien te da el soporte de sistemas, puede venir fácilmente a la regla y modificar estos datos y listo, tanto la tasa y el tope, y se modifica el cálculo. Sugiero que sus fórmulas de Python que apliquen a sus reglas sea lo más intuitiva y fácil también para la administración posterior. No pensemos en el cálculo en ese momento únicamente, sino pensar cómo vamos a administrar ese código en el futuro, ¿no? Y que sea fácil para todos, comprensible. Bien, así de fácil creas una regla y le añades código Python. Es un poco más avanzado, pero no es la única manera con la que tú puedes determinar el cálculo de una regla. Hemos visto que la regla tiene otro tipo de condicionales, por ejemplo, porcentaje, importe fijo. Te vamos a mostrar en otros videos cómo utilizar todas esas opciones. Por eso suscríbete al canal, comparte el contenido y empecemos.